Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo otro capítulo más del segundo libro de Samuel, uno de los 46 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues nos habíamos quedado en el capítulo número 4. Vamos a ver qué información nos está proporcionando el escritor sagrado con respecto a esta historia de este personaje de David. Ya vemos que Samuel ya había muerto, Saúl ya había muerto, tres de sus hijos ya habían muerto, pero quedaba uno, el más pequeño, que era Isboset. Y vamos a ver qué es lo que pasa con él en este capítulo que estamos ahorita por dar a leer. Vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a darnos cuenta. Pero acuérdense que lo principal es ver qué mensaje nos da el Señor con respecto a este momento histórico del pueblo de Israel. Bueno, capítulo número 4. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que Abner había muerto en Hebrón, perdió el ánimo por completo y todos los en Israel se llenaron de miedo. Isboset tenía a su servicio dos hombres que eran jefes de una banda de ladrones. Uno se llamaba Baana y el otro Recab. Eran hijos de Rimón de Berot y por lo tanto descendientes de Benjamín. Pues al pueblo de Berot se le consideraba como parte de la tribu de Benjamín. Y aun cuando los de Berot huyeron a Gitaim, donde han vivido como forasteros hasta el presente, ahora bien, Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset, que era inválido de los dos pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonathan habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboset y huyó con él, pero con las prisas de la vida, este se cayó y quedó cojo. Recab y Baana, los hijos de Rimón y de Berot, se dirigieron a casa de Isboset y llegaron a la hora de más calor del día, cuando él estaba durmiendo la siesta. La portera de la casa había estado limpiando trigo, pero finalmente se había quedado dormida, de modo que Recab y su hermano Baana pudieron entrar sin ser vistos. Cuando entraron en la casa, Isboset estaba acostado sobre la cama de su dormitorio. Entonces lo asesinaron y le cortaron la cabeza, después de lo cual se llevaron consigo y caminaron toda la noche por el camino de Arabá, para entregársela a David, que estaba en Hebrón. Le dijeron al rey: aquí tiene su majestad la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, que era enemigo de su majestad y que preocupaba quitarle la vida, pero hoy el Señor ha concedido a su majestad vengarse de Saúl y de sus descendientes. David le respondió: les juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que cuando uno, creyendo que me daba buenas noticias, vino a contarme que Saúl había muerto, la noticia le valió que yo lo apresara y lo matara en Siclag. Con mayor razón haré eso mismo con ustedes, malvados, que han asesinado a un hombre inocente mientras éste se hallaba acostado y en su propia casa. Por lo tanto, voy a hacerles pagar su muerte. Voy a borrarlos de este mundo. Enseguida, David dio órdenes a sus oficiales y estos los mataron, les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al depósito de agua de Hebrón. Después tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Esta es palabra de Dios. Te la damos, Señor. Bueno, pues estamos viendo otro pedazo más, otro trozo más de esta información histórica que nos está proporcionando la Sagrada Escritura en este capítulo número 4 de este segundo libro de Samuel. Es algo increíble, ¿no? Lo que está pasando aquí es algo que pues en nuestros días es el pan de todos los días, ¿no? Porque vemos que los secuestradores hacen lo mismo, vemos que los narcotraficantes hacen lo mismo, vemos que los delincuentes hacen lo mismo en la actualidad. Estamos en el año 2022 y es algo que dice uno: ¿a poco lo que está pasando ahorita aquí en México es algo raro, es algo pésimo? Pues no, fíjense que este tipo de actitudes, este tipo de hechos tan sanguinarios, pues forman parte de la historia de la humanidad. Y estamos viendo que está informándonos esta historia de los israelitas, que es una secuencia de todo lo que les está ocurriendo a ellos, o de lo que les ocurrió a ellos en tiempo y forma. Y es increíble, ¿verdad?, que esto pues esté sucediendo, ¿no? O que haya sucedido. Esté sucediendo ahorita y haya sucedido en aquel entonces esa gente, ¿no? Es algo increíble, miren. Pero bueno, vamos a obtener ciertos datos
Sí, nos dice aquí muy claramente que el hijo de Saúl sabía que había muerto en Hebrón Abner y pierde todo el ánimo. Tenía a su servicio hombres que eran jefes de una banda de ladrones, fíjense. Uno se llamaba Ana y el otro acá. Eran hijos de Rimón y Berot. Y por lo tanto, descendientes de Benjamín. Fíjense, eran descendientes de Benjamín, o sea, a pesar de eso eran ladrones. O sea, no crean que porque son israelitas no hay pecado, no porque sean israelitas van a ser gente buena, no, igual que en todo el planeta, ¿no? Toda la humanidad, ¿no? Siguen las mismas conductas de la maldad. Bueno, dice aquí muy claramente que pues al pueblo de Berot se le consideraba como parte de la tribu de Benjamín. Y cuando los de Berot huyeron a Gitam, donde han vivido como forasteros hasta el presente, sí, ahora bien Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset. Nos menciona que pues, estaba inválido, ¿no? Porque cuando supo que habían matado a Abner y habían matado a Saúl y habían matado a Jonathan, la noticia, la nodriza que lo estaba cuidando huyó con él, pero con las prisas en la huida, se cayó y quedó cojo, ¿no? Imagínense, se ha de haber fracturado los pies, ¿no? En aquel entonces pues no había la medicina que hoy hay como para poder darle un tratamiento, entablillarle los huesos, ¿verdad? Y que tiempo se le recuperara las fracturas, pues no, en aquel entonces pues no había esas atenciones médicas, ¿no? Bueno, y entonces aquí nos dice que Recab y Ivana, los hijos de Rimón Berot, se dirigieron a casa de Isboset y llegaron a la hora de más calor del día cuando él estaba durmiendo. Fíjate, estos dos, ¿sí? Que estaban a su servicio, ¿sí? Pero eran banda de ladrones, ¿no? Y quisieron quedar muy bien, ¿sí? Estaba durmiendo, ¿sí? Isboset, el tercer hijo de Saúl, y no se dieron cuenta cuando llegaron estos dos fulanos. La portera de la casa había estado limpiando trigo, pero finalmente se había quedado dormida. ¿Sí? Encontraron dormido a Iboset en el dormitorio, lo asesinaron y le cortaron la cabeza. ¿Sí? Caminaron toda la noche, camino a Arabá, para entregársela a David, que estaba en Hebrón. O sea, quería quedar bien con David, ¿no? Querían decir, mira, te matamos al otro hijo de Saúl. Aquí tiene majestad la cabeza, el hijo de Saúl. Pero hoy el Señor ha concedido a su majestad vengarse de Saúl y sus descendientes, ¿no? O sea, qué ironía, ¿no? O sea, qué pensamiento tenían estos fulanos, ¿no? Querían hacerle la barba a David, o querían quedar bien con David, querían para que David los tomara en cuenta, no sé. ¿Ah? Les juro, dice David, por el Señor, que me ha librado de toda angustia, que cuando uno creyendo que me daba buenas noticias vino a contarme que Saúl había muerto, la noticia le valió que yo lo apresara y lo matara en Ciclap. Con mayor razón haré eso mismo con ustedes, malvados, que han asesinado a un hombre inocente, ¿no? Y mientras se hallaba acostado y en su propia casa, por lo tanto voy a hacerles pagar su muerte, voy a borrarlos de este mundo, dice David a estos dos fulanos, jefes, sí, que estaban al servicio de Isboset, pero pues era de una banda de ladrones. Yo no sé cómo Isboset les tuvo confianza, ¿no? Pues ni modo, así es. Cortaron las manos, les cortaron las manos y los pies y los colgaron. Fíjense, les cortan las manos, los pies y los cuelgan junto al depósito de agua, ¿no? Eso me huele mucho a lo que le hacen ahora a muchos, ¿no? Sí, entre los delincuentes, entre las mafias, se hacen eso, ¿no? Después tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Bueno, ¿qué obtenemos aquí después de esto? Pues bueno, esto es algo que muy histórico, muy malvado, muy tenebroso, en lo que nosotros pues definitivamente no podemos dar crédito y no podemos hacer lo mismo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo pues nos dio una doctrina y es una doctrina de amor, es una doctrina de entrega, es una doctrina en la que nos pide que nosotros amemos al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que estos dos sicarios, estos dos supuestamente jefes de Isboset, el tercer hijo de Saúl, pues estaban a su servicio, pero pues en realidad eran unos sanguinarios y malvados, ¿no? Y lo matan a él, ¿no? Para quedar bien con David, ¿no? Ya parece que los iban a poner en un altar, ¿no? Y los iban a adorar, ¿no? Bueno, pues es algo que nosotros debemos de tomarlo muy en cuenta y no caer, ¿sí?
en esos indicios que hoy en día, pues muchos delincuentes, muchos asesinos, mucha gente que no cree en Dios, que no le teme a Dios, tiene esas actitudes equívocas y perversas, ¿no? No matarás, dice uno de los mandamientos, ¿no?, de la ley de Dios. Capítulo número 5 dice, más tarde todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David, y le dijeron, nosotros somos de tu misma sangre, y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor te ha prometido que tú serás quien dirija y gobierna a Israel. De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron a hablar con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor como testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar, 30, y reinó 40 años en Hebrón. Fue el rey de Judá durante 7 años. Fue rey de Judá durante 7 años y medio. Y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. Oigan, se parece mucho a las cifras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A los 30 años empieza su vida pública, a los 33 años termina su vida. Fíjense cómo lo vamos a ir comparando, lo vamos a ir haciendo una comparación plena con nuestro Señor Jesucristo. Miren, les repito, estos consagraron a David como rey de Israel. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy rey, pero no de este mundo. Se lo dijo a Pilato. David tenía 30 años cuando empezó a reinar. Jesucristo empezó su vida pública a los 30 años. ¿Sí? Y reinó 40 años. Aquí, nuestro Señor Jesucristo no reinó 40 años, pero sí estuvo 40 días y 40 noches, ¿sí?, en el desierto. Y sí estuvo 40 días y 40 noches apareciéndose a los discípulos después de su muerte y resurrección. Después del domingo de resurrección, sí estuvo 40 días y 40 noches y vino la ascensión. Sí, ¿verdad? Algo colateral. Sí. Fue rey de Judá durante 7 años. El número 7 significa plenitud. Fíjense, 7 años y medio. Y luego en Jerusalén fue rey en todo Israel y Judá durante 33 años, que es la vida en que nuestro Señor Jesucristo, fíjense cómo se asemeja, ¿no? David, recuerden que era descendiente de Judá, y nuestro Señor Jesucristo era descendiente también de Judá, también, igual, que llevaba la misma sangre que David. El rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región, y los jebuseos creyeron que David no lograría entrar en la ciudad. Le dijeron, tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los cojos para no dejarte entrar. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. David había dicho en aquella ocasión, todo el que ataque a los jebuseos, que entre por el canal del agua y mate a los ciegos y a los cojos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. De ahí viene el dicho, ni los ciegos ni los cojos pueden entrar en el templo del Señor. Después, muy claramente dice, se instaló David en la fortaleza y llamó Ciudad de David. Y le construyó murallas alrededor desde el terraplente hasta el palacio. Bueno, pues aquí vemos entonces en esta parte, me detengo en este versículo, antes de comenzar el versículo número 10, pues para decirles a ustedes que aquí el rey David y sus hombres se dirigen a Jerusalén y atacan a los jebuseos, ¿sí? Y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad. No podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los cojos para no dejarte entrar. David entró con la fortaleza de Sión, ahora conocida como Ciudad de David. Todo el que ataque a los jebuseos, que entre por el canal del agua y mate a los ciegos y a los cojos, ¿sí? A los que aborrezco con toda mi alma, fíjense. O sea, por ser cojos y ciegos los aborrece, o porque eran jebuseos. O qué actitud de David, ¿no? O sea, qué situación tan más difícil que nosotros podamos ver, ¿no? En su aspecto, en su actitud, en su personalidad, en su deseo, en su comportamiento, ¿no? De este rey David, ¿no? Es lo que dice la historia. Yo solamente se las estoy leyendo, les estoy dando mi explicación o mi parecer, ¿verdad? A mí me parece eso que está muy equívoco y muy mal, ¿no? Pero bueno, que de ahí viene el dicho que ni los ciegos ni los cojos pueden entrar en el templo del Señor. Fíjense nada más, qué barro, ¿no? Ya parecía esto tipo Hitler, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Hitler? Pues que no dejaba entrar, más bien no dejaba en la ciudad, en donde se los encontraba a todos los que tenían un defecto físico o una incapacidad. ¿Qué es lo que hacían con ellos? Los mataban. Eso es lo que hacían
O sea, es increíble, ¿no? Pues es una cosa muy, en la época de Hitler, muy normal, ¿no? Mataba a toda la persona que tuviera un defecto físico. Mataban a todos los judíos, a los niños judíos. Sí, más de 1 millón de niños fueron asesinados por Hitler, ¿no? Pero aquí hablemos de que, pues, David también no le tenía consideración a los ciegos ni a los cojos, ¿no? Aquí lo está diciendo, ¿no? Entonces, imagínense, se parece mucho a Hitler, ¿no? Qué feo, ¿no? O sea, en su forma de asesinar, en su forma bélica, en su forma de odio, ¿no? Sí, son actitudes humanas, equívocas, perversas, de pecado. Pero bueno, no quisiera yo decir que son iguales, porque no son iguales, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero eso de matar gente, de asesinar gente, pues como que no va, ¿no? Muy claramente dice el mandamiento, no matarás. Dice nuestro Señor Jesucristo, amar al prójimo como a ti mismo, segundo mandamiento. Bueno, y nos dice aquí que le construyó murallas alrededor del terraplén hasta el palacio, dice ahí en la ciudad de David, en donde estaban viviendo los jebuseos. Bueno, el poder de David iba aumentando y el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba con él. Es lo que nos dice la geógrafa, ¿eh? Según su opinión, según su manera. Sí sabemos que nuestro Señor lo había elegido como rey. Sí, ¿se acuerdan? Que le dio fuerza y poder para supuestamente acabar con Goliat, ese filisteo enorme de 3 metros, casi de estatura. Bueno, por esto Hiram, rey de Tiro, envió a sus embajadores a David, además de carpinteros y canteros, los cuales llevaban madera de cedro y construyeron el palacio de David. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había hecho prosperar su reinado en atención a su pueblo Israel. Después de haberse trasladado de Hebrón a Jerusalén, David tomó allí más esposas y concubinas, las cuales le dieron más hijos e hijas. O sea, ya saben que, bueno, aquí ya nos estamos dando cuenta que los reyes de Israel eran muy mujeriegos, ¿no? Sí, pues esa sería una palabra para podernos designar, ¿no? Muchas esposas, ¿no? Muchas concubinas, ¿no? O sea, no se conformaban con una sola mujer, ¿no? Ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, ¿no? Imagínense, dice aquí, tomó ahí más esposas. Sí, ya tenía unas y tomó más. Los hijos que le nacieran en Jerusalén se llamaban Samúa, Sobá, Natán, Salomón, Ibdar, Ilusua, Neheb, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado como rey de Israel, se lanzaron todos en busca suya. Pero David lo supo y se retiró a la fortaleza. Entonces los filisteos avanzaron y ocuparon el valle de Refaín. ¿Sí? Por eso dice aquí, David consultó al Señor y le preguntó, a ver, ¿puedo tocar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? O sea, primero le preguntaba a mi padre Dios, oye Señor, pues qué, ¿los ataco? ¿Les poncho su pañal? ¿Ah? El Señor le respondió, sí, atácalos porque te daré la victoria sobre ellos. Eso nos dice la geógrafo, eso es lo que nos dice que el Señor le dijo que sí, según su comunicación, según su oración. Y bueno, David llegó a Baal Parasim y allí los venció. Por eso dijo, como un torrente de agua el Señor me ha abierto paso entre mis enemigos. Y llamó a aquel lugar Baal Perasim. Además los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David, sus hombres, los recogieron. Los filisteos volvieron a ocupar el valle de Refaim, así que David consultó al Señor y el Señor le contestó, no los ataques de frente, sino rodéalos y atácalos por la retaguardia cuando llegues a los árboles de bálsamo. Cuando escuches ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque porque eso significa que yo voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que el Señor le había ordenado y derrotó a los filisteos de Gabaón hasta Geser. Esta es palabra de Dios. Bueno, aquí vemos cómo nos dice la historia que nuestro Padre Dios está dirigiendo la acción bélica de David, del rey David, ¿no? Le está diciendo cómo hacer, le está haciendo un plan bélico, ¿no? Está diciendo, cuando escuches en la copa de los árboles ruidos, porque yo voy delante de ti. Todo esto nos lo dice la geógrafo, todo esto nos lo dice el escritor sagrado, de que Dios le respondía a David cuando David le estaba preguntando con respecto
a esta hazaña bélica. Bueno, aquí podemos obtener, ¿qué? Pues para poder obtener una buena, un buen objetivo y una buena respuesta y un buen logro, pues hay que comunicarnos con nuestro Padre Dios para poder recibir esto. Pero miren, yo les quiero a ustedes compartir mi punto de vista, ¿no? Yo no creo mucho esto de que nuestro Padre Dios le estuviera diciendo a él que acabara, matara, venciera. Sí, sí sabemos que los filisteos eran idólatras, que tenían ídolos, aquí lo vemos, sí, muy claramente en el versículo 21. Además, los filisteos dejaron abandonados sus ídolos. O sea, ahí bien claro lo dice. Y uno de los mandamientos es no, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas, pero que no te debes de hacer ídolos de lo que hay en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ídolos a los que vas a adorar. Ah, sí, porque miren, hoy en día hay una situación muy crítica. Y digo crítica porque critican mucho. Dicen, oye, ¿por qué? ¿Por qué hay fotografías? ¿Por qué hay esculturas? ¿Por qué hay monumentos? ¿Por qué, o sea, hay ahora en día las selfies, ¿no? Y dice, eso no debe de ser porque dice Dios que no te hagas ningún monumento, ningún ídolo. A ver, podemos tener nosotros un retrato de alguien, ahora con la ciencia que tenemos, con la técnica de la fotografía, ¿sí? De la visualización, ¿sí? Pero una cosa es tenerlo como la fotografía de tus familiares, como recuerdo. Otra cosa es tener fotografías de personajes que te caen bien, que para ti son compatibles, que para ti te causan cierta estima y cierta alegría. Y muchas veces pues tenemos fotografías para recordar personajes históricos, porque la historia es muy importante. Desafortunadamente no tenemos fotografía de nuestro Señor Jesucristo, aunque por ahí dicen, no, pues la sábana santa. Bueno, es otro punto que después vamos a platicar. No tenemos fotografía de nuestra Santísima Madre, no tenemos fotografía de ningún discípulo del apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día muchos, más bien los católicos, ¿verdad? Tienen fotografías y hacen esculturas de algunos personajes de la historia, ¿no? Cuando hubo la forma de dibujarlos, la forma de esculpirlos, la forma de fotografiarlos, pues los tienen, ¿no? Pero de ahí a que nosotros los idolatremos es otra cosa, ¿sí? Nada más que dicen muchos, ¿no? Explicadores, muchos estudios, es que eso está mal. Si eres católico, si eres creyente, si amas a Dios y crees en Dios, no debes de tener nada, nada, ninguna fotografía, ninguna escultura, no, oigan, no inventen. O sea, el que yo tenga fotografías de mis familiares para recordarme de ellos, no quiere decir que los estoy idolatrando. Es que en la Biblia dice que no te hagas, sí, que no te hagas ningún ídolo, ningún dios, que no te hagas ningún monumento, sin ninguna escultura de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Pues sí, porque no lo vais a idolatrar. Y aquí los filisteos pues tenían a sus dioses. Y no nos vamos a olvidar que también los israelitas pues cayeron en la idolatría y también hacían sus ídolos, ¿no? Y no solo eso, sino ofrecían sacrificios. Y no solamente sacrificios estúpidos, sino sacrificios todavía más sanguinarios, ¿no? Porque ofrecían a sus hijos, la vida de sus hijos. Sí, o sea, es increíble, pero es una verdad, es algo cierto, ¿no? Pero bueno, ¿yo por qué les platico todo esto? ¿O yo por qué les explico todo esto? Porque por alguna razón los filisteos, pues la verdad, no estaban muy bien. Y era un pueblo que, pues, desde un inicio iban a terminar mal. Porque el que mal anda, mal acaba. ¿Sí? Entonces, a toda acción viene una reacción. Y aquí la reacción era, pues, que iban a ser destruidos como Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos por ser idólatras, por ser, pecadores, sí, y por estar alejados de nuestro Padre Dios. Pero bueno, aquí David está llevando, como quien dice, se me hace así como la limpieza, ¿no? Como la limpieza de todas esas gentes, de todas esas personalidades, si es que les podemos decir así, de que voy a acabar con ellos porque son gente perversa, son gente idólatra. Y bueno, aquí el geógrafo dice que pues David pregunta y Dios le dice, sí, tú ve, mátalos, tú ve y acaba con ellos, ¿no? Acuérdense que tenemos otro capítulo en donde nos menciona muy claramente de que le dijo a Samuel, Dios le dice a Samuel al profeta, y que ahí sí vemos que es una conversación, vas a tener que elegir a un rey. Y yo te voy a decir quién. Sí,
y le dice, es uno de la descendencia de Benjamín, y que en este caso fue Saúl, porque él va a luchar contra los filisteos y los va a vencer. Pues parece que no los venció, ¿eh? Saúl, pues no, porque ya se dedicó a ser rey, ya se creía reyesito. Sí, en vez de que su misión era acabar con los filisteos, con ese pueblo idólatra. Y ya había pasado Saúl, y ya estaba David, y todavía le estaban ponchando su pañal a los filisteos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso está marcado aquí en la historia, está marcado en los sucesos en los que estamos nosotros ahorita aquí estudiando y leyendo. Pero vuelvo a reiterarles, yo tengo mucho la duda de que David, pues sí, le pregunta a nuestro Padre Dios y dice el geógrafo, sí, le contestó, ve y atácalos, tú vas a vencer. Bueno, vamos a creer que así pasó, ¿no? Pero porque, pues sí, ese pueblo no entendía, los filisteos, seguían siendo idólatras. Y esto nos da un mensaje hoy en día a nosotros, ¿eh? ¿Cuánta gente no es idólatra? Y no solamente estoy hablando de una forma de idolatría al mundo, a las cosas materiales, lo que es el dinero, lo que es el poder, lo que son las pasiones de tus cinco sentidos, lo que es tu sexualidad, lo que es el enriquecerte de una manera delictiva, de no cumplir o no obedecer los mandatos de Dios, que es no matarás, es no robarás, el de, pues, honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, son algo muy importante, ¿no? Yo no sé, el Señor, se quedó muy corto para darnos, leyes, ¿no? Que debía haber puesto ahí, no secuestrarás, no violarás, ¿sí? No prostituirás a los niños y a las mujeres. Se quedó muy corto nuestro Padre Dios, ¿no? Discúlpenme, ¿no? A lo mejor nuestro Padre Dios, a lo mejor al rato me dice, ah, sí, te voy a cargar el pañal, ¿no? Bueno, es una observación, ¿no? Porque somos de lo peor, ¿eh? O sea, el ser humano es catastrófico, ¿no? Y no estoy hablando nada más de esa idolatría, ¿no? Estoy hablando de que hoy en día, pues hay gente que adora al demonio, sí, al espíritu maligno, ¿no? Que él no tiene poder si Dios no se lo da. Él no tiene fuerza si Dios no se lo da. Él no puede hacer nada si Dios no le da permiso, ¿eh? Eso de que quede muy claro. Pero sí hay gente que lo invoca, hay gente que lo adora, hay gente que le dice, dame dinero y yo te voy a servir, dame poder y yo te voy a servir, dame todos mis gustos y yo te voy a servir, que mi vida sea tuya, dicen, ¿no? Si la vida es de nuestro Padre Dios, o sea, ¿cómo es posible que vayas a agarrar algo que no es tuyo? Pues eso es robo, eso es robar. La vida que tenemos no es nuestra, Dios nos las ha dado. Entonces, es increíble que te agarren ellos y digan, "Ah, mi vida es tuya". No, o sea, pues si no es tuya, es como si yo le estuviera, te regalo la casa de enfrente, pues no es tuya. Te regalo el coche que está estacionado ahí enfrente, pues no es tuyo. Te regalo la motocicleta que está ahí a un lado, pues no es tuya. Te regalo la bicicleta, pues no es tuya. ¿Sí? Te regalo estos hijos, pues no son tuyos. Sí, no. Oh, no, 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 sí, de verdad. Y eso hoy en día existe, ¿eh? ¿Y cuánta gente, sí, secuestra niños, secuestra mujeres, sí, y los violan y los matan, y otros los violan, los matan y se los comen? Y ustedes dirán, ay, ¿a poco? No, no. Sí, ¿y saben quién? Principalmente la gente con poder, la gente que tiene mucho dinero, la gente que es muy famosa. Y a veces ustedes dicen, ay, qué bonito canta este artista. No voy a dar nombres, ¿eh? Sí, no, porque si no, olvídense, ¿no? ¿Para qué quieren ustedes que al rato sí me mandan una misión y me secuestran, ¿no? Y por andar diciendo nombres, ¿no? Pero de que existe, existe. Hay artistas que ustedes, ay, no, qué bonito canta, ay, qué guapo es, sí. ¿Y sabían ustedes que ha participado en misas negras? ¿Ha participado en violar niños? ¿Ha participado en comerse a los niños? Y son sectas, ¿eh? Son sectas entre ellos. Y aguas si llegas a decir algo porque te mato. Dicen por ahí que Michael Jackson, por eso lo hicieron que se muriera, no sé. Eso dicen, ¿no? Que porque la secta, él ya estaba empezando a decir cosas que ya ella no quería porque ya la estaban atacando, según los mitos, ¿no? Ya lo estaban atacando de que porque había violado a muchos niños y no era cierto. Y ya empezó a decir todas estas versiones y que por eso lo mandaron matar, ¿no?
el médico ese le administró unos medicamentos y por eso dicen, quién sabe, ¿no? Hay muchas mentiras, ya saben que no se les puede creer a nadie, ¿no? Y otros por ahí dicen que ni es cierto, que ni se murió, que sigue vivo y está escondido, ¿no? Porque ya no soportaba esa situación de la que les estoy contando, pero hay mucha gente con poder, reyes, sí, reyes, sí, hijos de los reyes, sí, multimillonarios, sí, sí saben que hay en este planeta gente con mucho dinero, sí, bueno, pues miren, pasando ya a la lectura, voy a dar término a eso, pasando a la lectura en la que nos encontramos ahorita, pues bueno, nos estamos dando cuenta aquí que David, pues hace rato en el capítulo anterior, en el número 4 pues manda a matar a los que mataron a Isboset, ¿no? Al tercer hijo de Saúl, ¿no? Ellos querían quedar muy bien con David y pues se los cargó el pañal, ¿no? Porque David dijo, ay, desgraciados, esos, ¿por qué matan a ese señor, ¿no? Sí, bueno. También nos vemos aquí que hay una comparación del rey David de cuando empieza su reinado, ¿sí? Que empieza a los 30 años, así como nuestro Señor Jesucristo empezó, dura 33 años en Judá, como rey, y 7 años y medio, el rey en Judá y en Jerusalén, 33 en total, ¿no? Lo que duró nuestro Señor Jesucristo predicando la palabra de Dios los últimos 3 años, ¿no? Y de vida pues se murió a los 33 años. Son comparaciones que les hago yo con respecto a la época de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vemos aquí que los hijos de David, pues ya nos menciona que pues, él sigue teniendo muchas esposas, tiene muchos hijos, ¿sí? Y bueno, pues ya después vamos a ver que uno de sus hijos, que es Salomón, pues va a sustituirlo en tiempo y forma, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito ya más después, lo vamos a ver. Y aquí dice que vence a los filisteos. Dios supuestamente le da la fortuna de que acabe con ellos lo que supuestamente no había acabado el rey Saúl, que fue por lo cual Dios lo había elegido, ¿sí? Ya que los ancianos del pueblo querían a fuerzas un rey. Bueno, pues esta es la pequeña historia que les estoy comentando de esos 2 capítulos del pueblo de Israel. Y bueno, pues vamos a continuar posteriormente en los otros capítulos para ver qué es lo que nos sigue explicando la historia de este segundo libro de Samuel. Que Dios te bendiga.